un árbol genealógico que quisiera expresar verdaderamente el proceso de procreaciones y muertes que es la supervivencia humana, debería asemejarse a un árbol verdadero con sus ramificaciones torcidas e inarmónicas, sus muñones, sus partes secas y sus partes verdes, las podaduras del azar y de la historia, su despilfarro de materia viviente. Más aún, debería asemejarse al árbol del tule, donde no está claro qué es raíz, qué es tronco, qué es ramaje. Italo Calvino, colección de arena. He querido comenzar esta conversación acerca de poesía en voz alta con este epígrafe de Italo Calvino, porque me parece que no solo se refiere a la supervivencia humana, sino también a las obras del hombre. Y que en el contexto del festival que nos reúne de poesía en voz alta, se hace necesario, antes que nada, desbrozar un poco o intentar desbrozar la relación que el movimiento teatral o el grupo teatral, como consideran unos, que funcionó de 1956 a 1963 en la Ciudad de México, tiene con la Casa del Lago, donde de alguna manera sucedieron después algunas de sus prolongaciones, de sus ramificaciones torcidas, como dice Calvino. Y se hace necesario desfacer este entuerto porque ha sido un error común que se repite en opiniones y en publicaciones a lo largo de los años, identificar las actividades de poesía en voz alta con la Casa del Lago. Durante muchos años, digamos, poesía en voz alta fue un mito. Cuando yo llegué al teatro a principios de los años 80, se hablaba de este momento del teatro mexicano como el momento fundador del teatro, como si nada antes hubiera existido. Y como en un buen mito, digamos, todas las versiones eran de oídas, ¿no? Transmitidas de generación en generación. Hasta que unos años después, en una librería de viejo en San Diego, California, me topé con dos ejemplares de un libro que me saltó a la cara, que es Poesía en voz alta in the Theater of Mexico, publicado por Missouri University Press en 1981, de la autora Ronnie Unger, ¿no? Lo leí con fruición, y cuando en el año 2003 llegué yo a ser director del Centro Nacional de Investigación Teatral Rodolfo Usigli, inmediatamente invité a Silvia Peláez para hacer una traducción del libro que yo revisé personalmente, y que el equipo del CITRU ayudó a completar, encontrando los documentos originales que desde luego Ronnie Unger había traducido al inglés, las imágenes con que completamos esta edición que hicimos entre la UNAM y el INBA para conmemorar justamente los 50 años de poesía en voz alta. Una investigación extraordinaria, la de Ronnie Unger, que documenta minuciosamente a través, digamos, de programas, de fotografías y de entrevistas, de más de 100 y pico, 200 entrevistas con los protagonistas de aquel momento, todo lo que hay que saber sobre aquellos 8 programas que permanecen en la memoria de la historia del teatro. Como dije, es muy difícil separar la actividad de la Casa del Lago del movimiento de poesía en voz alta, porque como se lee en el libro
de Ronnie Unger, uno de los protagonistas del movimiento y para muchos el iniciador fue Juan José Arreola, que en 1956 propuso hacer una serie de recitales de poesía con actores famosos de la época como María Douglas, Ignacio López Tarso o Ofelia Guilmain, al entonces director de difusión cultural de la UNAM, Jaime García Terrés. Y solo 2 años ya veremos cómo cambió el plan de poesía en voz alta con la entrada, con la invitación que García Terrés hizo a Octavio Paz y a otras personas, pero solo 2 años después de iniciadas las actividades de poesía en voz alta, 2 años y medio, una cosa así, Juan José Arreola fue nombrado director de la Casa del Lago y entre 1959 y 1960 de alguna manera continuó aquellos programas con muchos de los que habían intervenido en los programas de poesía en voz alta. Y lo mismo hicieron sus sucesores en Casa del Lago, Tomás Segovia y desde 1963 Juan Vicente Melo. Para José de la Colina, como para Carlos Monsiváis, aquello que comenzó en poesía en voz alta y que de alguna manera se materializó en la actividad de la Casa del Lago, implicaba, digamos, la asunción finalmente, después de tantos esfuerzos incipientes, de la vanguardia en México y particularmente en el teatro mexicano. Así es que entre 1961 y 1962, muchos de los directores que habían participado o que estaban aún participando en los programas que llevaban el sello del grupo Poesía en Voz Alta, hicieron en la Casa del Lago algunas escenificaciones con elementos mínimos y a partir de 1963 con producciones completas como el Don Juan en los Infiernos de Bernard Shaw, dirigida por José Luis Ibáñez. Recitales de los clásicos españoles, entre los que retomaron algunas de las obras presentadas en los programas de poesía en voz alta, como el libro del Buen Amor o La hija de Rappaccini de Octavio Paz, e incluso la creación en la Casa del Lago de 1961 de un grupo de poesía coral que pretendía, según se lee en las memorias de la Casa del Lago, devolver a la poesía su característica de arte para ser escuchado y dentro del cual, ¿no?, se montaron nuevamente los coros de Asesinato en la Catedral, que había sido el programa número 5 de poesía en voz alta. Y finalmente, en 1963, José Luis Ibáñez, con el sello, ahora sí, de poesía en voz alta, y diría yo, José Luis Ibáñez y Juan Soriano, montaron en la Casa del Lago La Moza de Cántaro, que fue el canto de cisne de aquel grupo iniciado por Paz y Arreola y Jaime García Terrés en 1956. Todavía después en la Casa del Lago se presentó una exposición de bocetos para el teatro de Juan Soriano, justamente aquellos, o principalmente aquellos que había hecho para las obras de poesía en voz alta. Y junto a la Casa del Lago también había otros fenómenos paralelos antes de que empezara la actividad de la Casa del Lago. En el Teatro Moderno se presentó El Juglarón de León Felipe, con actores, Juan José Gurrola y Tara Parra, que pertenecían al grupo de poesía en voz alta, y según Héctor Mendoza, ¿no? Era una obra que se había preparado originalmente para poesía en voz alta, por lo cual Ronnie Unger dice que parecía un programa filial de aquel movimiento. Leonora Carrington, que también participó en poesía en voz alta, publicó por entonces su propio texto dramático, Penélope, es decir, aquellos muñones, aquellas ramificaciones torcidas que hacen muy difícil deslindar, desbrozar, como decía yo, las raíces y el tronco de poesía en voz alta de aquellas de las actividades realizadas en Casa del Lago
y algunos otros espacios semejantes. Pero hablemos un poco de qué fue Poesía en Voz Alta como grupo o como movimiento teatral. Las versiones sobre los orígenes, como siempre, son múltiples, pero todas ellas coinciden de que aquel movimiento se gestó en la oficina de Jaime García Terrés con esta primera idea de Juan José Arriola y después la intervención de Octavio Paz, que consideró que la idea de Arriola era una idea que arrastraba, digamos, todavía prácticas sí, sobre todo prácticas del siglo XIX que le parecía anticuada, y Paz, oponiéndose a la idea de declamación, dijo: hagamos un teatro moderno. Paz, que venía, digamos, de su estancia, de su larga estancia europea y de su contacto con la vanguardia, principalmente con la vanguardia surrealista, invitó a Juan Soriano y a Leonora Carrington. Y alrededor de ellos, digamos, a participar en este movimiento. Y alrededor de ellos se dio una playa verdaderamente extraordinaria, un reparto que pocas veces se ha podido repetir en la cultura mexicana, a la que se incorporaron figuras como los filólogos Antonio Alatorre y Margit Frank, la propia Elena Garro, que debutó como dramaturga en Poesía en Voz Alta, Diego de Mesa, el músico Joaquín Gutiérrez Heras, Juan García Ponce o Ulalume González de León, que participó también como actriz en algunos de los programas. Y alrededor del movimiento, comentándolo, escribiendo los programas de mano, otro grupo importantísimo de artistas e intelectuales de la época, como José de la Colina, Carlos Fuentes, Emanuel Carballo, José Emilio Pacheco, que apenas le alcanzó siendo tan joven para ser un asistente de difusión, Margarita Michelena, la China Mendoza y dos figuras señeras como León Felipe y don Alfonso Reyes. El primer programa de poesía en voz alta, arreglado por Juan José Arreola, se dio finalmente en 1956 en el Teatro del Caballito, un teatro particular que rentó la universidad para estos motivos, y en el cual, como vemos en la imagen, Juan Soriano había pintado un mural con el nombre del teatro. En este programa, como decía yo, arreglado por Arreola, Héctor Mendoza debutó como director de escena, y la escenografía, vestuario, la imagen gráfica del programa correspondió a Juan Soriano y Héctor Javier. Y el programa se conformó con algunas obras, yo digo, predramáticas o protodramáticas, del repertorio español muy temprano en la transición del medievo hacia el Renacimiento, como la Égloga 4 de Juan de la Encina y la farsa de la Santa Susaña, que fue rebautizada como la farsa de la Casta Susaña de Diego Sánchez de Badajoz, y una escena, la escena de la boda de Peribáñez de Lope de Vega. En él participó también Margit Frank y Antonio Alatorre, que tenían un grupo denominado los Alatorre Singers y que cantaban justamente canciones medievales y renacentistas. Y la segunda parte del programa, y esta va a ser una característica de todo Poesía en Voz Alta, implicó el estreno de las obras surrealistas, las obras pequeñas de Federico García Lorca, como La doncella, El marinero y El estudiante, El paseo de Buster Keaton, y una escena, la famosa escena del niño y el gato, tomada de Así que pasen 5 años. Es Juan José Arreola en la presentación de ese primer programa
de poesía en voz alta en el Teatro del Caballito. Y una escena o los personajes de la farsa de la casta Susaña. El segundo programa, casi pegado al primero en el mismo 1956, fue arreglado ya por Octavio Paz, con el mismo Héctor Mendoza como director, con 3 obras del nuevo teatro francés, particularmente aquel denominado como el antiteatro o teatro del absurdo, ¿no? Que fueron Los Apartes de Jean Tardieu, El Canario de Georges Neuvot y El Salón del Automóvil de Ionesco, primera vez que se ponía Ionesco en México, traducido directamente por Octavio Paz, y se combinaban, esta imagen corresponde justamente al Salón del Automóvil, con el estreno de La hija de Rappaccini de Octavio Paz, cuyos decorados hizo Leonora Carrington. Ahí tenemos la imagen de la hija de Rappaccini. Al año siguiente, en 1957, otra vez la dupla Paz y Mendoza, con el apoyo de Diego de Mesa y desde luego de Juan Soriano, trasladó los programas de poesía en voz alta al Teatro Moderno, donde se estrenó La cena del rey Baltasar, un auto sacramental de Calderón de la Barca, y el libro de Buen Amor de la Cipreste de Ita. Esta es una imagen de la cena del rey Baltasar. Y decía yo, el libro de Buen Amor, que causó mucha inquietud, incluso un intento de censura que complicó las relaciones de poesía en voz alta con la universidad, que ya financió con dificultades el 4º programa en ese en 1957, una vez más con Octavio Paz como director artístico, Héctor Mendoza como director de escena y Juan Soriano como responsable de la escenografía y el vestuario. Programa que se realizó también en el Teatro Moderno y que combinó 3 obras de la entonces debutante Elena Garro, Andarse por las ramas, Los pilares de Doña Blanca, que es la imagen que estamos viendo, y Un hogar sólido, con una adaptación de textos de Quevedo, denominado La vida airada, y que combinaba los textos de Quevedo en una especie de estética de music hall, como una especie de ópera de los 3 centavos en la tradición española. En ese momento, la universidad decidió retirar su apoyo al movimiento de poesía en voz alta. Octavio Paz abandonó también el movimiento y Héctor Mendoza recibió una beca para estudiar en los Estados Unidos. Para fin de año, José Luis Ibáñez, que había sido hasta entonces el asistente de Héctor Mendoza, retomó al grupo de poesía en voz alta con Juan Soriano y, patrocinado esta vez por una asociación católica y con la mediación de Jorge Ibargüengoitia, presentó con la autorización, digamos, de Octavio Paz o con el visto bueno de Octavio Paz, una versión de Asesinato en la Catedral de T.S. Eliot en la antigua Escuela de Arquitectura de la Universidad Iberoamericana, lo que hoy día son los jardines del restaurante San Angelín en San Ángel. ¿No? Una obra que fue retomada durante varios años, casi 2, 3 años, ¿no? En la Capilla Abierta de Cuernavaca y después en una versión para teatro cerrado, que es la imagen que estamos viendo, en el Teatro Santa Fe de IMSS y en 1959 en el Teatro Fábregas. Pero ya aquí, digamos, poesía en voz alta había perdido algo de su esencia. Estaba funcionando, comenzaba a funcionar en los circuitos más empresariales
y con actores más profesionales, ¿no? El propio José Luis Ibáñez reconoce que esto ya no era el grupo de poesía en voz alta y en esencia tampoco era el espíritu del movimiento. Sin embargo, la escenificación de Asesinato en la Catedral tuvo una gran repercusión, por ejemplo, en la obra de Vicente Leñero, que habla de ella como una gran influencia para su teatro documental. En 1959, una vez más, José Luis Ibáñez, con el apoyo de Juan Soriano, montaron en el Teatro Fábregas lo que es hoy día el Teatro Frou-Frou, Las Criadas, el estreno por primera vez en México de una obra de Jean Genet y ya con una incorporación definitiva al circuito mercantil del teatro a través de un productor privado, León Davidoff. Con ese mismo productor, en 1960, Diego de Mesa, con Juan Soriano, estrenó Electra de Sófocles en el Teatro Sullivan, donde tuvieron un gran fracaso de público, pero donde es posible ver, digamos, el desarrollo de los diseños de Soriano que tomaban un rol protagónico en el teatro. Y finalmente, como dije hace un momento, en 1963, José Luis Ibáñez, y Juan Soriano estrenaron en la Casa del Lago de la UNAM La Moza de Cántaro como el octavo y último programa de poesía en voz alta. Lejos de ser una continuación de poesía en voz alta, sostiene Ronnie Unger, el octavo programa representó más bien la estocada final al intento por revivir un movimiento que hacía tiempo había concluido. Las partes secas del árbol del que habla Italo Calvino. Hablemos, pues, de la importancia y las repercusiones que tuvo este breve pero intenso movimiento, pero antes quisiera, para ser justo, nombrar a los actores que participaron en él, actores que llegarían a ser importantes directores de teatro, como Juan José Gurrola, Juan Ibáñez o Nancy Cárdenas, que se sumarían al propio Héctor Mendoza y José Luis Ibáñez, y actores que desarrollaron trayectorias significativas en el teatro mexicano y en el cine mexicano, como Pina Pellicer, Rosenda Monteros, Tara Parra, Carlos Fernández, Raúl Dantés, Eduardo MacGregor, Rosa María Saviñón, Manola Saavedra, Enrique Stoppen y más tarde Anofelia Munguía, Lilia Aragón, Héctor Ortega, Mercedes Pascual y Beatriz Sheridan. Como mencioné, siguiendo a José de la Colina, Carlos Monsiváis o al mismo Octavio Paz, poesía en voz alta y su continuación en los años 60 en diversos espacios fue la incorporación o representó la incorporación definitiva de la vanguardia en México, con su radicalidad, con su éxito en pequeños grupos, creando así un nuevo público, un público intelectual, un público que desafiaba los gustos del público convencional, que no reaccionó nada bien, al igual que la crítica frente a los programas de poesía en voz alta. Y fue vanguardista también en el sentido de la disolución disciplinaria, de la participación de los artistas, como se ha escrito de la vanguardia en todas las artes y aún en la invención de algunas nuevas.
Fue vanguardista también en su recuperación del origen y su propuesta para asentar su propuesta de un arte por venir, la búsqueda de valores primigenios que ha distinguido a los creadores de vanguardia o que ha permitido denominarlos como profetas retrospectivos. Dice Juan José Arreola en el primer programa de poesía en voz alta: necesitamos ponernos de acuerdo, señoras y señores. No estamos haciendo teatro en el sentido cada vez más anómalo que tiene esta palabra. Deliberadamente hemos optado por la solución más difícil, la de jugar limpio al antiguo y limpio juego del teatro. Sinceramente, señoras y señores, creemos que es posible ponernos de acuerdo si ustedes renuncian también a su condición de expertos y ambiciosos espectadores y entran al juego con suficiente candor. Juntos podemos recobrar el perdido espíritu del teatro, que no es, en fin de cuentas, más que antigua, recóndita y divertida poesía. Poesía en voz alta. Ese afán refundador de las vanguardias lo compartía también, desde luego, Octavio Paz, aunque él expresaba desde entonces sus diferencias, incluso con el nombre del grupo, pues decía no era un buen nombre, ya que no se trataba de crear un teatro poético, sino de recuperar el misterio, la idea de un juego ritual. También la ruptura del racionalismo, la vuelta, digamos, a la ritualidad que está presente en todas las vanguardias teatrales, acompañado, y la palabra juego lo subraya constantemente, de un humor desmitificador frente a la solemnidad con la que ese público al que apelaban consideraba todo producto cultural. Vanguardista fue también el afán cosmopolita de poesía en voz alta, como ya lo dije, incorporando la más reciente escritura para el teatro, particularmente la de origen francés, u obras de repertorio, como vamos a ver más adelante, desconocidas hasta entonces en México. Y llama la atención aquí, sin embargo, y esto a propósito del festival en el que estamos participando ahora, la falta completa de contacto con Latinoamérica, que no se daría o no se reavivaría en el teatro hasta los años 70 con la irrupción del Centro Libre de Experimentación Teatral y Artística. Y finalmente, vanguardista fue también poesía en voz alta en su propuesta de reactivación de la relación entre productores y beneficiarios del arte, en la reactivación, digamos, de la participación activa de los espectadores. José Luis Ibáñez contaba una anécdota de, en alguna obra se le sugirió a Leonora Carrington que realizara máscaras para los personajes y Leonora contestó, a mí me encanta hacer máscaras, sobre todo si las va a usar el público. Otra de las aportaciones y las consecuencias de poesía en voz alta es aquella que nos relaciona con el festival que tomó su nombre de aquel movimiento a principios del siglo XXI. Es el peso de la literatura oral, que era una característica innata en la personalidad de Juan José Arreola. Y sobre todo, la dimensión performativa de la palabra. Para el cuarto programa, Diego de Mesa escribe: lo que se pretende es seguir dando al público viva la palabra que es suya y hacer entrar en el rito a los poetas jóvenes deseosos de que no se interrumpa el milagro. La dificultad del decir, como ha subrayado Rubén Ortiz, en esas obras del repertorio antiguo español
que están escritas, como dice Rubén, en una especie de lengua extranjera prima del español, obligó a los actores de poesía en voz alta a sostener otro tipo de relación fundada en el interés y en el asombro de la palabra, a generar una fisicalidad y un habla escénica que no habían tenido lugar en el teatro mexicano, a descubrir la teatralidad implícita en el lenguaje. Para el quinto programa, Octavio Paz escribe: dentro del naciente estilo de poesía en voz alta, José Luis Ibáñez, el joven director de escena, representa lo que acaso no sea exagerado llamar la gravedad de la palabra, por oposición a la manera de Héctor Mendoza, que es su vuelo. Esta dicotomía, esta diferencia de tratar la palabra, de la que hablaremos más tarde, resulta de una gran trascendencia y queda claro cuál era la preferencia de Paz cuando hablaba del misterio, de la gravedad de la palabra, siendo que en esos años era un apasionado del teatro no. Y aquí se distingue algo de lo que hablaré un poco más adelante, dos maneras de entender la palabra en la escena, en esa gravedad de José Luis Ibáñez, encarnada en el teatro de José Luis Ibáñez, y en esa ligereza en el teatro de Héctor Mendoza. Como decía también, la renovación y la transformación del repertorio que provocó poesía en voz alta solo es equivalente a aquella que habían iniciado los contemporáneos en el Teatro de Ulises y Orientación, o a la fuerte influencia de esa legión de creadores teatrales llegados como resultado de la Segunda Guerra Mundial a México. Los textos clásicos, o como digo yo, predramáticos, implicaron una libertad de la representación, la no sujeción al texto, sino la creación de un marco de enunciación de ese texto que lo acercan o ponen a poesía en voz alta como un antecedente importante de lo que a finales del siglo XX Hans T.S. Lehmann va a llamar el teatro postdramático. Y de la misma manera exigían una actuación más cercana a lo performativo que a lo dramático, una presencia plástica y sonora no sujeta a los imperativos miméticos del personaje o de la trama. Y del otro lado, las obras cortas a contrapelo del repertorio realista que imperaba en esos momentos en México, el Lorca surrealista, las obras del antiteatro, las obras de Ionesco y de Genet, exigían también otra forma de escenificación y una actuación no regida por una lógica racional anecdótica que era la escuela vivencial stanislavskiana, sino una actuación lúdica y sustentada justamente no en una identificación, sino en una distancia con el texto, generando así una inversión de valores bufonescos, como lo sugería el propio Ionesco. Los personajes dejan de ser la expresión, dejan de expresarse o de conocerse a través del lenguaje y son, como lo sugería Susan Sontag, títeres del lenguaje. No poco importante en este sentido del cambio de repertorio, de la apertura que esto significó, es la aparición, desde luego, de la dramaturgia de Elena Garro, la cual fue reconocida desde un inicio, incluso para algunos, como la mayor aportación de poesía en voz alta. Incluso, y todavía más allá, quedan en el aire los puñones, las podaduras del azar, como diría Calvino, de los textos no realizados y propuestos y los autores no visitados,
y propuestos originalmente por Octavio Paz, un Valle Inclán que, a decir de Christopher Domínguez Michael, fascinaba a Octavio Paz y que fue censurado, Los cuernos de Don Friolera, un poeta como E. Cummings o un autor como el japonés Yukio Mishima, con quien Octavio Paz había tenido contacto recientemente en una estancia en Nueva York. Y digo importantes estos autores no realizados en poesía en voz alta, porque el gran éxito del teatro mexicano en el mismo 1963, en que concluían las actividades de poesía en voz alta, fue la puesta en escena de Juan Ibáñez, actor en poesía en voz alta, ahora como director de Divinas Palabras de don Ramón María de Valle Inclán y Montenegro, que ganó el premio a la mejor producción en el Festival de Nancy de aquel año. O la importancia de una escenificación como él de E. Cummings, que haría años más tarde Juan José Gurrola. En términos de la escenificación, me parece que una de las aportaciones fundamentales de poesía en voz alta y de su plástica escénica, que como dije se debe principalmente a Juan Soriano, es la formulación años antes que Peter Brook del espacio vacío, tal como solía indicarlo Héctor Mendoza. La ruptura con los grandes aparatos realistas y el empleo de un espacio libre creado a través del juego de los actores, no un espacio representacional. De la misma manera, la libertad de la imagen plástica respecto a toda obligación mimética y el énfasis en los valores artísticos, plásticos y no de una ilustración historicista como solía suceder en el Teatro Oficial de México en aquellos momentos. En la estética de poesía en voz alta se prefigura la gigantesca corona de espinas que flotaba sobre el espacio vacío en esta y creado, diseñada por Vicente Rojo en esa escenificación que acabo de mencionar de Divinas Palabras de Valle Inclán, dirigida por Juan Ibáñez. A fin de cuentas, yo diría que poesía en voz alta y el movimiento posterior significa para el teatro mexicano la refundación propuesta por Vsevolod Meyerhold algunos años antes en el contexto de la Rusia soviética. Es decir, el rescate de una teatralidad explícita, anti-ilusionista, con su consustancial sentido del juego, aquello que Meyerhold denominaba el teatro de la convención consciente. La recurrencia a códigos populares, hablé de el music hall, en el caso de Mendoza, o el varieté, tal como lo habían propuesto los futuristas, y que acercó de alguna manera a los directores mexicanos también al teatro de Bertolt Brecht. En esa estructura espectacular que alterna música, representación y elementos coreográficos. La originalidad de la imagen, de la que ya hemos hablado, y el ejercicio de una inteligencia crítica expresada en la selección de medios escénicos, así como la apertura de la narración escénica hacia un sentido de montaje más cercano a lo cinematográfico, lo que condujo finalmente hacia la emancipación del director de escena, hacia su afirmación en el sentido meyerholdiano como autor del espectáculo. Sorprende en ese sentido la retractación final de Héctor Mendoza en la última entrevista que se publicó póstuma a su muerte, donde de alguna manera renuncia a estos postulados del autor, del director
como autor del espectáculo para volver a la supremacía del texto dramático. Sin embargo, ya su obra y la influencia de poesía en voz alta había tenido una enorme repercusión en la experimentación que el teatro mexicano llevó a cabo entre los años 60 y 70. Si bien, como sostiene Ronnie Unger, poesía en voz alta había dejado de ser algo único, esa fecundidad, esa proliferación, ese despilfarro de materia viviente, para usar también la expresión de Calvino, estaba ya por todas partes. En la Casa del Lago, Juan José Gurrola llevaría a cabo una obra importantísima con piezas como Landru, Bajo el Bosque Blanco, La Cantante Calva o Robert Esta Tarde. Héctor Mendoza se acercaría, como dije, a Brecht con La Buena Mujer de Szechuan o su puesta en escena de Woyzeck. Ahí mismo, en la Casa del Lago. Y casi simultáneamente, Héctor Azar fundaría el Centro Universitario de Teatro en el ECO, lo que es hoy día el Museo del ECO, y movimientos todos que se juntarían, digamos, con la presencia de ese vendaval de libertad creadora que fue para el teatro mexicano Alejandro Jodorowsky, llegado por esos años a México. Para los años 80 y 90, este teatro, como han escrito muchas gentes, tenía ya las horas contadas. La influencia de Mendoza y su manera de tratar los clásicos y su influencia en Luis de Tavira, Raúl Cermeño, Germán Castillo y muchos otros directores, ¿no? Contrariaban justamente las palabras de Paz para el quinto programa de poesía en voz alta, cuando decía: un estilo nunca es la aplicación de una fórmula, sino un espíritu en busca de su forma. Lo que quedaba para entonces de aquel teatro universitario se parecía peligrosamente a sí mismo. Pero, paradójicamente, en su momento de mayor debilidad, el prestigio de ese teatro conquistó otras instituciones culturales y desde ahí impuso sus modos y su estética. Héctor Mendoza fue invitado a celebrar los 50 años del Palacio de Bellas Artes, una contradicción en 1984, una contradicción señalada desde entonces por José Antonio Alcaraz, ¿no? Porque el proyecto universitario había sido antitético del de Bellas Artes. Luis de Tavira retoma y refunda el Centro de Experimentación Teatral y más tarde la Compañía Nacional de Teatro, esa fortaleza contra la cual se habían batido durante 20 años desde los territorios universitarios. Y ahí una enorme paradoja de la palabra y el espectáculo en el teatro de los años 80 y todavía con algunas repercusiones en el teatro mexicano. Retomo entonces las palabras de Octavio Paz sobre la gravedad en Ibáñez y la ligereza en Mendoza. Dos tendencias que terminarían de alguna manera en el academicismo, en el refugio de José Luis Ibáñez, en la academia, en la Facultad de Filosofía y Letras, donde que proviene, digamos, de esa observación muy precisa de Ronnie Unger, de ese teatro donde destacaba más el texto, donde había un mayor interés en las palabras, su fraseo, el ritmo y la entonación, es decir, en sus valores literarios. Y del otro lado, en la vertiente ligera de Héctor Mendoza, ¿no? Esto que Ronnie Unger dice se había convertido, perdón, Octavio Paz dice, se había convertido en la marca distintiva de poesía en voz alta. Hay una hipertrofia del espectáculo, del movimiento físico, de esa envoltura de la imagen que sugería Juan Soriano, ¿no? Del juego coreográfico y acrobático que terminó
junto con la desconfianza en la palabra que caracteriza al teatro de los años 70 y 80 por ocultarla. En el origen mismo estaba el germen de esta podredura, ¿no? Cuando después del quinto programa, Asesinato en la Catedral, que obtiene un gran éxito de crítica, escribe Luis G. Basurto. Es precisamente Juan Soriano quien ha contribuido más a imprimir un estilo distintivo, característico y significativo a estas presentaciones de poesía en voz alta, es decir, la imagen sobre la palabra. O lo que decía Juan García Ponce acerca de una intención plástica extremadamente notoria. Sin embargo, yo diría que poesía en voz alta, vista también desde la perspectiva de hoy, es la puerta que permitió desaparecer al personaje y dejar solamente a un grupo de voces, a retomar, como sucede en buena parte del teatro contemporáneo, la antigua calidad de la coralidad, de provocar ideas, imágenes, sensaciones en el espectador independiente de la narración o de la trama. Algo muy cercano a lo que Lehmann denomina un teatro postdramático. De alguna manera, estos hilos, estos vasos conductores recuerdan la idea de que en el arte y en el pensamiento y en las corrientes del pensamiento, el hecho de que algo no sea visible hoy no significa por fuerza que haya desaparecido, sino que continúa pulsando subterráneo para en algún momento volver con fuerza a la superficie, a ese tronco imposible de desbrozar de sus raíces y sus ramas. Para terminar, compartiré con ustedes unas imágenes que agradezco a Angélica García, que recuperó de la Filmoteca de la UNAM sobre poesía en voz alta, algunos momentos de poesía en voz alta, y que en una hermosa paradoja carecen de voz.